Hola, bienvenidos a este 17º programa de Entre Trincheras. El día de hoy nos acompaña el maestro Antonio Fuentes Flores. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal en YouTube. Yo soy Estefanía T. Minor. Comenzamos. Hola, soy Antonio Fuentes Flores, ingeniero civil por la UNAM, maestro en economía por el CIDE y un doctorado del cual no he obtenido el grado en el Colegio de México en estudios de población. Y actualmente estoy dedicado al 100% a la vida académica, doy clases en la UNAM en el nivel bachillerato, la prepa 7. Y grosso modo ese es mi currículum muy resumido. ¿Cuál crees sea el motivo de que a un cierto número de estudiantes les cueste trabajo pasar la materia de matemáticas? Al parecer hay muchos factores, ¿no? Los estudiosos de la educación han descubierto muchos factores, pero desde mi muy personal punto de vista, el responsable siempre es el profesor. Cuando hay libertad de cátedra, tenemos libertad también de evaluación. Entonces, muchos profesores, más que evaluar conocimientos, evalúan disposiciones o predisposiciones, no sé cómo llamarle a esto que evalúan, que van más allá del mero conocimiento de la materia que imparten. Concretamente en matemáticas se les pide a los alumnos que cumplan con una serie de requisitos mínimos que el profesor de manera arbitraria fija como estándares para pasar la asignatura. Por ejemplo, llegar temprano, pasar lista, comprar cierto material, acudir a ciertas conferencias y demás. Cosas que, si bien forman parte de la formación, no tienen absolutamente nada que ver con los conocimientos que se supone que debe adquirir el alumno, ¿no? Ahora voy a decir lo obvio, hay alumnos que no están en condiciones de cumplir cabalmente con todos esos requisitos y el alumno que llega siempre tarde, ¿no? Por ejemplo, que nunca le da tiempo de pasar lista a tiempo y va acumulando retardos, cierto número de retardos hacen una inasistencia. Hay diferentes tipos de evaluaciones, ¿no? Pero eso depende, la evaluación depende básicamente del profesor, ¿no? O sea, quien impone muchos requisitos que nada tienen que ver con el conocimiento que se supone que deben adquirir los alumnos, suele tener varios reprobados. Muchas veces nada tienen que ver con las capacidades cognitivas del alumno, en fin, son cosas que de repente los profesores podemos hacer los cursos demasiado difíciles, ¿no? Y no por la asignatura en sí. Las matemáticas son abstractas, tienen un grado de dificultad, exigen cierto compromiso del estudiante con el conocimiento de las matemáticas, pero no es nada que ningún estudiante no pueda entender, ¿no? Es decir, las matemáticas no son algo que no se puedan entender, ¿no? Entonces, básicamente, las reprobaciones que hay, es decir, los altos índices de reprobados que hay en muchas asignaturas, se deben más que nada a la forma en que evaluamos los profesores, no en sí mismo al contenido de los programas. Y en su experiencia, ¿qué es lo más difícil de enseñar de la materia de matemáticas a nivel media superior? En mi experiencia, la geometría tiene su grado de dificultad. Al nivel medio, creo que la geometría es una de las asignaturas más difíciles de asimilar. El grado de abstracción que se requiere para hacer demostraciones geométricas y demás es muy difícil, sobre todo porque es geometría plana, ¿no? Y nosotros vivimos en un mundo con 3 dimensiones. Entonces, imaginar cosas planas y luego hacer demostraciones geométricas y demás requiere cierta capacidad de parte del profesor para que el alumno pueda entender, ¿no? Y quizás después de eso, la aplicación de la integral, ¿no? Cuando en los primeros cursos de cálculo se empieza a ver la integral y sus aplicaciones, creo que es un tema difícil de explicar. Con la presente pandemia, ¿cuáles han sido los retos u obstáculos de enseñar matemáticas en esta dinámica de clases en línea? Han sido muchísimos, ¿no? Este periodo de pandemia y de esta modalidad de clases en línea y demás, para muchos profesores ha significado un reto de aprendizaje, básicamente. Manejo de plataformas, manejo de aplicaciones famosas. En lo personal, lo que más difícil me resulta a mí es darle clases a un monitor, ¿no? Es decir, por muchas razones los alumnos deben tener su cámara apagada, ¿no? Encerrada. Los profesores también hacemos eso, pero acostumbrarse a hablar a un monitor sin nada detrás, es decir, sabemos que
bueno, si tenemos suerte nos estarán escuchando algunos alumnos, ¿no? Pero no tenemos la certeza. Entonces esa incertidumbre genera cierta angustia al profesor, ¿no? No se sabe realmente a quién te estás dirigiendo, no sabes realmente si te están oyendo, si todo lo que dices cae dentro de algún cerebrillo. No hay rostros que ver, bueno, hay fotografías, ¿no? Todos ponemos nuestra fotografía ahí en la pantalla, pero realmente es una incertidumbre. Causa cierta angustia saber a quién le estás hablando, ¿no? Adaptarme a esa condición para mí ha significado el mayor reto. El manejo de las plataformas y de lo demás, te digo, ha sido un periodo de intenso aprendizaje para muchos de los profesores. Por supuesto. Pero así intenso realmente, horas y horas dedicados a ver cómo funciona una plataforma y demás. Pero la cercanía con los alumnos, o más bien la lejanía, el no estar cerca de los alumnos, ha significado, pues sí, un problema, por lo menos para mí. Yo sí necesito el contacto de mis alumnos, ¿no? Más cercano, saber que estamos ahí todos en el aula, con todas las dificultades que eso implica, pero el contacto humano es esencial, para mí por lo menos. Acostumbrarme a dar clases a través de la pantalla, utilizando un pizarrón electrónico y demás, eso es lo que me ha resultado un tanto difícil. Por lo demás, bueno, nada más es cosa de aprender las cosas y ya. Y yo creo que en ese sentido, pues igual los maestros podrían darse cuenta de qué herramientas funcionan, cuáles no, pero también tomando en cuenta la voz de los estudiantes. Sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? El contacto humano es esencial para este proceso educativo, ¿no? El binomio, el vínculo que se establece entre el alumno y el profesor es uno de los más fuertes. El profesor, cuando da clases presenciales en el aula, a veces descubre en los rostros de los muchachos la sorpresa, el aburrimiento, el enojo, la desesperación de no entender. Son una serie de situaciones que se dan en el aula que difícilmente se encuentran en otro ámbito laboral. Ese momento de descubrimiento del alumno es lo que se pierde en estas sesiones vía internet. No existe ese acercamiento, esa retroalimentación que a veces dan los mismos alumnos, incluso con su silencio, es decir, no necesitas un grupo en donde todos estén participando, ¿no? A veces lo único que necesitas es encontrar en la mirada de tu alumno la claridad, ¿no? Por fin le entendía esto, o a lo mejor incluso la mirada te dice, sabes que no te estoy entendiendo nada, ¿no? Pero pues si lo que tienes enfrente es un monitor con un mosaico ahí de fotografías, y es una pérdida grave además, me parece. El contacto humano es lo que da un sabor muy especial a esta relación alumno-profesor. Desgraciadamente eso se ha perdido con esta modalidad. Se ganan otras muchas cosas, pero bueno, eso es parte del proceso que estamos viviendo, ¿no? Como docente, ¿cuál considera sea el origen de que el pago por la labor que hacen los maestros en diferentes niveles educativos sea mal pagado en su gran mayoría? Pues yo he identificado dos aspectos. Uno es totalmente político, se refiere al control que debe tener la autoridad educativa sobre los procesos que se dan dentro de las escuelas. Si la autoridad educativa tiene cierto control sobre la planta docente, está garantizando, digamos, el status quo, que los grupos de poder que han estado al frente de las instituciones educativas permanezcan en ese sitio. ¿Y cómo garantiza ese control de la planta docente? Pues pagando bajos sueldos. Y han ideado una serie de programas dirigidos a los profesores. En la UNAM se llaman estímulos. Uno entra a un programa de estímulos y debes de cumplir con ciertos requisitos para que te paguen esos estímulos. Si quieres avanzar en tu carrera como profesor, debes también cumplir con ciertos requisitos. Y esos requisitos se refieren básicamente al control político. Es decir, un profesor que sigue las reglas, las normas arbitrarias de alguna autoridad educativa, el director, por ejemplo, de una escuela, es un profesor bien portado. Y entonces ese profesor va a recibir cierta cantidad de estímulos, va a estar en cierto nivel y sus remuneraciones van a ser mejores que las que podría tener un profesor que es mal visto por la dirección, ¿no? Ellos le llaman un agitador estudiantil, en fin, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, los bajos salarios son una especie como de chantaje. Yo lo veo así, ¿no? Si te portas bien, puedes subir en el escalafón de profesores. Si no sigues los lineamientos de la autoridad educativa, pues no tienes posibilidad de subir. Entonces, es una especie de chantaje. Es lamentable que en la UNAM estén pasando todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Profesores a los que no les pagan, profesores
interinos, profesores que no avanzan después de muchos años de estar sirviendo a la UNAM y no suben de categoría, de escalafón, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Pueden tener grados académicos, pero pues si está mal visto por la autoridad, el acceso a otros niveles es prácticamente imposible. Ese por un lado, ¿no? Es económico. Es decir, si hay un profesor bien pagado en el sector público, en el sector privado, pues con más razón, ¿no? Que en teoría los profesores que trabajan en escuelas privadas deben tener un mejor sueldo, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate, supón que los salarios del sector público aumentan para los profesores, pues eso va a incentivar también que aumenten los salarios de los profesores en escuelas privadas. Y eso traerá un aumento en cuotas, colegiaturas. Creo que por ahí debe de estar, pero la principal me parece que es el control político, ¿no? El control de los profesores. El binomio profesor-alumno es muy importante para muchas personas que se encuentran en los altos mandos del poder. Ese binomio es muy peligroso. Es el binomio que hace pensar a la sociedad, ¿no? En general, así, que abre ojos, que despierta conciencias. Entonces, ese binomio hay que controlar por lo menos a un sector, ¿no? Y ese sector es el de los profesores, y el chantaje que hacen a través de estos bajos salarios, ¿no? Y de te portas bien o vas a seguir ganando lo que gana un profesor de asignatura, ¿no? Aquí en la UNAM, ¿no? Creo que nos pagan 100 pesos la hora, más o menos, aproximadamente. En fin, creo que eso es. Desde su trinchera, ¿cómo ve la presente situación en el país y qué proyecciones nos puede compartir al respecto? La situación del país sigue siendo muy apremiante, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que solucionar. Al actual gobierno le dejaron un tiradero realmente, ¿no? Las pasadas administraciones hicieron y deshicieron a su antojo, ¿no? El actual gobierno intenta, de alguna manera, por causas legales, componer todo eso. Pero el tiradero es tal, el desorden es tal en la sociedad que cuesta mucho trabajo, ¿no? Es decir, los planes en el gobierno, el ataque a la corrupción y muchas otras cosas que tienen planeadas no van a alcanzar a realizarlas. En ese sentido soy un poco pesimista. Los 6 años de AMLO no van a alcanzar para gran cosa, ¿no? Solamente para sentar un nuevo orden, si es que eso es posible, tener orden. Debemos esperar resultados, pero después de AMLO, ¿no? Después de la cuarta transformación, ¿no? Que todavía no se da, apenas están sentando las bases. Mi proyección es esta, ¿no? En el ámbito que me compete, en el ámbito educativo, creo que han dado pasos apenas tibios, ¿no? Desde mi perspectiva, muy tibios. Esto de las autonomías, por ejemplo, ha significado para el actual gobierno un problemón. Las autonomías de las instituciones educativas, y bueno, no solamente de las educativas, ¿no? De todo orden federal, a nivel federal, se han tomado como pretexto para eso, para perpetuar la desigualdad económica. Sí. En nuestro país, ¿no? Vemos funcionarios que ganan salarios de escándalo realmente, comparados con el salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Aún y cuando los esfuerzos que ha hecho López Obrador respecto a este tema de los salarios mínimos ha sido un gran esfuerzo histórico realmente, ¿no? Ningún otro gobierno ha aumentado el salario mínimo como este gobierno, pero son pasos todavía tibios. Y la autonomía de ciertas instituciones que les otorgaron gobiernos anteriores, panistas y priistas, se han tomado como pretexto para hacer de esas instituciones y del presupuesto que reciben del gobierno federal una especie como de negocio privado, ¿no? Las élites que gobiernan todavía a nuestra misma universidad, a la UNAM, ponen como pretexto esa autonomía. La autonomía sí debe de existir y me parece que es necesaria al interior de ciertas instituciones, pero eso no debe de ser un permiso como para que hagan lo que se les dé la gana con el presupuesto. Y bueno, la UNAM y las educativas han reproducido a lo largo de muchos años, de 30 años, esta política de la desigualdad salarial. Vemos a funcionarios de las instituciones educativas que ganan un dineral, realmente excede en nuestra imaginación lo que puede ganar, digamos, un director de escuela y demás, ¿no? Y comparado con el salario que le pagan a los profesores, es un problemón que no ha solucionado y que no va a solucionar, me parece, en el corto plazo, el gobierno, ¿no? Mientras se siga intentando controlar a la población mediante todos esos aparatos, va a ser muy difícil que la sociedad cambie. Y bueno, la pandemia nos hizo ver que hay sectores que deben ser atendidos prioritariamente. El de la salud, por ejemplo, la educación y el campo.
los principales proyectos de la actual administración me parece que siguen siendo como un gesto hacia la iniciativa privada, todavía hacia los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad, ¿no? El Tren Maya, el aeropuerto y demás. Con la pandemia nos damos cuenta, bueno, si no tenemos un sector de la salud, instituciones de salud fuertes, amplias, grandes, con buen servicio, ¿de qué sirve tener un Tren Maya, no? ¿De qué sirve tener un aeropuerto internacional, un nuevo aeropuerto internacional? En fin, como sociedad no nos sirve de mucho. Pero bueno, con eso a la iniciativa privada y a los grandes sectores financieros del país, creo que les está haciendo un guiño el actual gobierno, ¿no? Pero atender las necesidades sociales, educación, salud y alimentación, deben ser prioritarios. Pero cualquier error que cometa la actual administración, a nivel federal o a nivel local, aquí en la ciudad, va a ser un pretexto para atacarla y van a estar al pendiente de cualquier error, ¿no? Lo importante, en todo caso, es la sociedad, es qué es lo que vamos a hacer nosotros como comunidad, como pueblo, como ciudadanos de este país, ¿no? Creo que ahorita la comunicación, las redes sociales, en fin, todos estos aparatos que tenemos, son un excelente medio como para informar a las personas, pero con claridad, ¿no? Es decir, no intentando proteger a funcionarios. Era de esperarse que las cosas no funcionaran del todo bien. Muchas cosas, ¿no? En el sector comunicaciones, en el sector servicios y demás, debe haber fallas, pero bueno, son fallas heredadas de otras administraciones, mantenimientos. Ahora, eso no puede quitar cierta responsabilidad a la actual administración, pero los ciudadanos somos los que debemos tomar conciencia de esos errores, de esas fallas y del por qué se dan. Si por esos errores vamos a comprometer nuestro futuro y el futuro de las generaciones que vienen, estamos como sociedad pensando muy limitadamente. Ampliar un poco más el horizonte histórico, no nada más la inmediatez. Ampliar un poco más nuestro horizonte requiere de educación, requiere de una sociedad educada y bien informada. Entonces es fundamental la educación, es estar abierto a las noticias, a las opiniones, sobre todo leerlas, eso es muy importante. Y estudiar la realidad desde nuestra trinchera, exactamente, desde donde estamos, hacer el análisis de esa realidad. No vamos a comprometer el futuro de nuevas generaciones porque los grupos más reaccionarios del país empiecen a atacar al actual gobierno, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación sensata de qué es todo lo bueno que ha hecho en estos 3 años. Desde luego le ha faltado mucho, ¿no? Pero en 3 años no se puede solucionar todo el tiradero que le dejó el régimen panista y priista. El último priista fue desastroso para nosotros. No podemos exigirle tanto en 3 años. Debemos ser conscientes, esperar lo mejor, esperar que el pueblo, que la gente, que las personas no caigamos en la desesperación de querer los cambios ya, ¿no? Sí. Fueron 30 años de neoliberalismo, de saqueo, que no se pueden solucionar en 3 años. Y ojalá las personas voten, el pueblo vote con cierta conciencia y con cierta perspectiva histórica. La cuarta transformación apenas se está iniciando. Va a requerir muchos años de gobierno honesto para que lleguen las transformaciones, ¿no? Y futuros gobernantes, futuros legisladores, futuros diputados, futuros senadores, hagan prioritarios estos temas de educación y salud, ¿no? Que son los que más nos aquejan ahorita. Un proceso largo, no es nada más la voluntad de López Obrador, ¿no? Es un proceso de cambio en la sociedad, ¿no? La pandemia también nos dio otra lección. Quien sostiene al país no son los empresarios, no son las clases pudientes, no son los inversionistas. Tienen un papel claro dentro de la sociedad y normalmente es de explotación de la clase trabajadora. Siguen siendo los trabajadores los que dan la cara por todos nosotros, ¿no? Las mujeres y los hombres que salen a la calle a rifarse el físico y que siguen trabajando todos los días, son los que realmente han sacado adelante al país, ¿no? La clase más explotada desde siempre. Si de alguna manera la pandemia no nos hizo más daño, es porque ellos se han sacado la cara por nosotros, ¿no? Se han rifado el físico en serio. Es en ellos en donde se deposita toda la esperanza, ¿no? Campesinos, obreros, trabajadores, los mensajeros, estudiantes, desde luego, mira, los estudiantes en la UNAM han dado la cara por los profesores, ¿no? Eso es extraordinario. En la UNAM se han dado 2 movimientos extraordinarios que no habíamos visto con tanta fuerza. La unión de los estudiantes para defender el salario de sus profesores, vaya, es ejemplar, ¿no? Es digna de ponerse
en un cuadro este suceso, ¿no? Previo a la pandemia, unos meses antes, todo este movimiento feminista que se dio en las calles y en la universidad fue extraordinario. Entonces, todos estos movimientos sociales nos hacen ser optimistas. Vemos, digamos, con cierta frialdad todo lo que hace falta por hacer, ¿no? Vemos que se han dado algunos pasos significativos, pero es importante mantenerse alerta, regresar a la nueva normalidad de la que hablan, regresar a como estábamos, no creo que sea deseable, ¿eh? Debe haber cambios y cambios profundos después de esto. Los va a haber, pero desde luego pues van a intentar sofocar esos cambios que se pretenden en la sociedad, una sociedad más justa, más igualitaria. Van a tener obstáculos y hay que estar atentos a esos obstáculos, ¿no? Hay que estar despiertos y vamos a seguir, pero no vamos a regresar al estado antes de la pandemia, ¿no? Eso sería imposible y además no es deseable. Debe haber muchos cambios. Sí, totalmente, profe. ¿Quiénes vamos a ser cuando se regrese a las actividades en modo presencial? ¿Y cómo va a ser esta dinámica? Y esperemos que para bien y de la mejor manera, para que todo esto pues tenga un equilibrio, pero sobre todo que se pueda progresar. Sí, por lo menos empezar a sentar las bases, pero que también las generaciones que vengan pues se pongan las pilas y puedan construir sobre esas bases que ya se están dejando. Claro, así debe ser. Esperemos que así sea. Si no, bueno, pues estamos acostumbrados ya a esperar lo mejor y no somos una sociedad quieta. Más bien siempre andamos buscando mejorar. Esperamos que haya alguna oposición a este cambio, ¿no? Algunos sectores que quieren conservar sus privilegios, desde luego, ¿no? Sí. Pero poco a poco creo que se va a tomar conciencia de que somos más los que necesitamos este cambio para bien de todos, para mejorar como sociedad, como país. Y yo soy optimista en ese sentido, ¿no? Voy a esperar, voy a seguir esperando. Mi voto va a contar de algo, seguro, ¿no? Entonces hay que ir e inundar las urnas de las casillas con nuestro voto, que nuestro voto sea el que hable y bueno, obviamente sin dejar de lado la participación en movimientos tan importantes como los que se están dando en la UNAM ahorita con los estudiantes y en otros sectores, ¿no? El movimiento feminista, los zapatistas están haciendo algo, es algo de lo que no se habla mucho ya en los medios, tienen cultos allá los zapatistas, pero están haciendo algo también, aunque no están en los mejores términos con el actual gobierno, los zapatistas siguen haciendo cosas. Y te digo, a veces el silencio es más poderoso que muchos discursos políticos. Pues te agradezco mucho, sigue adelante con todos tus proyectos, dan mucho sentido, ¿no? Mucho sentido a tu quehacer, a tu vida como ciudadana de este país. Gracias, maestro Antonio, por su tiempo para esta entrevista. En nombre del equipo de Entre Trincheras, invitamos a todos los escuchas a que se sumen y compartan nuestro contenido. También estamos presentes en Facebook. Yo soy Estefanía T. Minor. Nos vemos la próxima semana con más trincheras. Y recuerden, cada trinchera cuenta.